Bien, bueno, un ratito más seguimos y ya los libero. Dame un minuto. Vuelvo a compartir pantalla porque requiero de nuevamente mostrarles algunas simulaciones y ya después volvemos acá. Bueno, ¿la tienen a la vista ya, a la pantalla compartida? You are now unmuted. You are now Gracias. Vamos acá. Bueno, vamos ahora a analizar, lo voy a mostrar en dos pantallas muy cortas, esto está súper resumido, pero para presentarlo, la rapidez de una onda en una cuerda. Varios de nuestros ejercicios van a tratar de situaciones de este tipo, y la rapidez que tiene la onda dentro de un medio material, que en este caso lo vamos a caracterizar como una cuerda, depende de dos parámetros, que son los que se presentan en pantalla: la elasticidad y la inercia. La elasticidad, en el caso de una cuerda, va a estar condicionada por la tensión a la que está sometida. Y simultáneamente la tensión resulta proporcional a la fuerza restauradora. Bien, cuanto más tensa o cuanto mayor fuerza de tensión, valga la redundancia, se aplica a una cuerda, y está en aumento también la fuerza restauradora que busca hacer retornar a las partículas a su posición de equilibrio. Y la otra característica que interviene es la inercia. La idea de inercia ya la conocen ustedes, es la resistencia que ofrece la materia a la deformación a la que la estamos buscando provocar, o el desplazamiento que le queremos causar. La vamos a medir en términos de la densidad lineal a la inercia, entendiendo la densidad lineal como el cociente entre la masa y la longitud que tenga la cuerda que estamos utilizando. Y nos indica cómo responden las partes de la materia desplazada, en este caso de la cuerda, a esas fuerzas restauradoras. La expresión matemática que nos permitirá calcular la velocidad en una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión, esta fuerza, esa F ahí es la fuerza de tensión, dividida en la densidad lineal, siendo la densidad lineal lo que acabamos de decir, la masa sobre la longitud. Esta expresión tiene todo un proceso de demostración y de fundamentación, que nuevamente en esta reducción de contenidos que estamos presentando en los contenidos mínimos, no demoro en hacer esta, pero que ustedes verán al momento de rendir la materia. Bien, entonces, pero sí vamos a trabajar con ejercicios y requerimos saber que la velocidad va a estar condicionada por estos parámetros, la tensión y la densidad lineal. Y vamos ahora a abordar lo que se llama el principio de superposición. Cuando, lo voy a leer literal y ya lo voy a mostrar visualmente, cuando dos o más ondas, como dicen acá, recorren el mismo medio, obviamente en el mismo tiempo, ¿está bien? Cualquier partícula, para un determinado instante, tiene un desplazamiento que lo puedo calcular como la suma vectorial de los desplazamientos que causan las ondas individuales, ¿sí? Entonces, el desplazamiento resultante del medio material, cuando este medio material es atravesado en simultáneo por dos o más ondas, es la suma vectorial de los desplazamientos individuales que causarían esas ondas. Esto, el principio de superposición que estamos mencionando, va a ser válido si trabajamos con medios materiales o con medios deformables en donde haya una relación de proporcionalidad entre la deformación y la fuerza restauradora, ¿sí? Una relación de proporcionalidad directa. ¿Se acuerdan que cuando caracterizamos el movimiento armónico simple, dijimos que ese tipo de movimientos oscilatorios se daba cuando había una proporcionalidad directa entre la fuerza restauradora y el desplazamiento? Bueno, es en coherencia con eso. Si estamos bajo esas circunstancias, está bien, es válido el principio de superposición. Hay situaciones en donde las ondas no tienen una dependencia
o una proporcionalidad directa con la deformación, sino que tienen por ejemplo, una dependencia cuadrática. Es el caso de las explosiones. Cuando hay una explosión, la onda que describe tiene una función cuadrática y por lo tanto no se verifica esto y no se verifica el principio de superposición. Pero a nuestros efectos vamos a trabajar con ondas que lo cumplen. Bien, veamos ahora esto visualmente, lo que quería compartirles que permite entender un poco mejor. Supongamos que tenemos en este medio esta onda azul que se desplaza, pero también, en sentido contrario, tenemos una onda roja. En algún momento esas dos ondas coinciden, como se ve en pantalla, en esta línea vertical You que are se now muestra. unmuted. Bueno, sí. A ver que, si no, lo muestro de otra manera la simulación. Los demás, nadie la ve. A ver, entonces ha sido mi internet que falló y You are now vamos de muted. nuevo. Y se cortó. You are now Ahí unmuted. sí, aparentemente yo tengo el rulo. Bien, gracias por You avisarme are y now vamos de muted. nuevo. Lo anterior de principio de superposición, eso sí lo vieron. Las pantallas fijas, ¿sí las vieron? You are now unmuted. ¿Eso lo vieron? Bien. You are now muted. Vamos acá a lo que les quería mostrar. Tenemos entonces la primera onda representada, es la onda azul que viaja hacia la derecha, la onda roja viaja hacia la izquierda, ¿está bien? Esas ondas se empiezan a combinar y tengo acá dibujado en violeta la onda resultante. Y fíjense, no lo puedo pausar, pero ya les voy a mostrar otras situaciones donde la onda violeta resulta de la combinación de las dos ondas anteriores. ¿Está bien? Entonces, esto es a lo que se refiere el principio de superposición. Veamos otras ahora. Bien, estas sí las puedo pausar e ir más lento. Tenemos a la vista una onda 1, ¿bien? Que viaja hacia la derecha. Esa onda 1 yo le puedo modificar la amplitud de su movimiento, le puedo modificar su frecuencia, acá lo que estoy modificando es su longitud de onda, pero indirectamente estoy modificando su frecuencia también. Y tengo una onda 2, ¿sí? Fíjense que en ese caso las dos ondas han tenido no frecuencias iguales, pero muy parecidas. Ahí está, las pongo iguales. Bien, ahí tengo que las frecuencias y las longitudes de onda de esas ondas en pantallas son iguales y son distintas sus amplitudes. También podría ser que sus amplitudes fuesen iguales. Bien, por ejemplo, ahí. Bien, entonces ahí tengo dos ondas idénticas y que viajan en forma idéntica también. Si yo dibujo, no, se ve como una sola, pero porque la otra está detrás, miren, la cambio un poquito, o la dejo así, ¿bien? Si yo dibujo la onda resultante, evidentemente la onda resultante, vamos a pausar, procede, ¿cómo obtengo la amplitud de estos puntos? Porque la amplitud de la onda azul más la amplitud de la onda roja condicionan y dan en este instante en que he detenido la simulación ese valor de amplitud de la onda resultante. ¿Está bien? Entonces, vemos ahí que se forma una onda, si se quiere, con la misma forma, por así decirlo. O sea, si estas ondas están descritas, la roja y la verde, con una función senoidal, perfectamente podría describir también con una función semejante la onda roja y de la misma manera si usara una función coseno. Si modifico la amplitud de cualquiera de ellas, se va a modificar obviamente la amplitud de las ondas resultantes, ¿sí? Pero observemos que la simulación, hasta como la estoy mostrando, ha hecho que tengan igual frecuencia lineal, angular, periodo y igual longitud de onda. Pero eso podría cambiar. Y cuando yo cambie, ahora fíjense que estoy desfasando una onda, la voy a ampliar para que vean,
cuando yo desfaso una onda con respecto a la otra, además porque le he dado distinta longitud de onda y demás, la onda resultante se ve también modificada. Pero ahora lo cambio. Fíjense que la onda resultante no siempre va a tener una forma tan simple como una ecuación senoidal o cosenoidal, ¿bien? Sino que la suma va a depender de las características de las ondas que estoy sumando. O sea, las ondas roja y verde son senoidales y cosenoidales, ¿sí? O sea, son funciones periódicas, armónicas, pero la onda resultante, en este caso, no está descrita evidentemente por una función tan simple como la senoidal o la cosenoidal. ¿Por qué? Porque a medida que se modifique, ¿sí?, el ángulo que hay, o el desfasaje, o por decirlo de otra manera, también la frecuencia, la longitud de onda, se modifican las características que tenga la onda resultante. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora, y ahora sí me paso a la pantalla fija. Vuelvo acá. You are now unmuted. Sí, decime. Sí, ahora lo vamos a ver. You are now Ahora muted. vamos a empezar a estudiar esto de la superposición, pero lo vamos a estudiar en el caso más simple. ¿Está bien? Ahora lo presento. Vamos a ver un tema que se llama interferencia de ondas. ¿Qué es la interferencia de ondas? Es cuando una onda se superpone, como dice acá, con otra onda, ¿bien? U otras, ¿bien? En el mismo tiempo, en el mismo espacio, y por lo tanto vamos a suponer que se cumple el principio de superposición y vamos a calcular el desplazamiento resultante o la onda resultante como la suma de los desplazamientos individuales. Pero vamos a trabajar en esto, en el caso más simple que yo les estoy diciendo que vamos a adoptar. Vamos a suponer ondas que tienen igual frecuencia, igual amplitud, igual velocidad, que viajan en el mismo sentido, y en lo único que se van a diferenciar es que van a tener una diferencia de fase, un phi, ¿sí? Pero se parece a lo primero que mostré en la simulación de recién. De todas formas, ya voy a volver a las simulaciones. ¿Qué quiero decir? Que al compartir toda esta serie de parámetros, ya lo vieron visualmente en lo que mostré hace un rato, si yo tengo ondas descritas por funciones senoidales o cosenoidales, la onda resultante también, al ser igual la frecuencia, la amplitud, la velocidad, etc., la onda resultante también tiene una función que la describe senoidal o cosenoidal. ¿Está bien? Pero cuando se complejiza esa situación, cuando tenemos amplitudes que no son iguales, ¿bien? O cuando tenemos que viajan con frecuencias, longitudes de ondas diferentes y velocidades, por ende, resulta que la onda resultante no es una función senoidal o senoidal, o sea, no es tan simple, sino que es una ecuación mucho más compleja. No entramos en el estudio de eso, no se asusten, pero ¿por qué aclaro esto? Porque como solo presentamos y vamos a abordar en los problemas nosotros esta situación, pueden quedar con la falsa idea de que esta es la única posibilidad, ¿sí? Y de hecho esta es la posibilidad más simple, la que estamos trabajando. Pero lo mostramos visualmente recién, existe otra variedad de situaciones. Nosotros lo que vamos a suponer ahora es lo que se muestra acá en pantalla. Estas dos ondas tienen la misma amplitud, tienen la misma longitud de onda, tienen el mismo periodo, y al decir periodo quiero decir frecuencia lineal, frecuencia angular, obviamente. Y como tienen la misma longitud de onda, por ende van a tener la misma velocidad de propagación. Entonces, eso es a lo que vamos a ir ahora, y ahí vamos a llegar al caso que propuso recién en su pregunta Gabriel, pero lo vemos en un ratito. Vamos a empezar con un poco de ecuaciones en el camino. Bien, a ver, tenemos
Esperen que me tengo que cambiar, que me responda este otro punterito. Ahí está. Tenemos, supongamos, una primera onda I máxima por el seno de K por X menos omega T menos phi, y una segunda onda I2 que tiene el mismo formato de ecuación, está bien, y las mismas cantidades. O sea, fíjense que I máximo es igual, el número de onda y el número de onda es el mismo. Recordemos que el número de onda era 2pi sobre lambda, con lo que quiero decir que esta onda 1 y esta onda 2 tienen la misma longitud de onda y tienen, fíjense, menos y menos, significa que ambas ondas viajan hacia la derecha, tienen el mismo omega. Recordemos que la frecuencia angular podíamos escribirla como 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, por lo tanto, queremos decir que estas dos ondas tienen esos mismos parámetros, frecuencia angular, frecuencia lineal o periodo. Y la única diferencia, como dijimos, está acá. Tienen un desfasaje diferente. A esta onda, en este caso, se le ha colocado un desfasaje, supongamos 2, que vale justamente igual a 0. Y en este caso, a la onda 1, tiene un desfasaje 1 que le hemos dicho que vale pi. ¿Bien? Bueno, pero la única diferencia tenemos entonces en ese desfasaje. ¿Cómo calculamos la onda resultante? Y la onda resultante hemos dicho que como vale el principio de superposición, la vamos a calcular como la suma vectorial de las ondas individuales, como la suma vectorial del desplazamiento, esto representa el desplazamiento, que causan las ondas individuales. Entonces, planteo esa suma. He escrito acá todo lo que es I1 más bien todo lo que es I2. Lo único que he hecho es sacar factor común, o sea, esto que he escrito ahí es I1, bien, y este I máximo con todo esto que está acá, combinado, eso es mi I2. Bueno, esto responde cuando tiene ganas. Ahí está, I2. Bien. Vamos ahora a encontrar esta onda resultante, ¿sí? Acá tenemos, si se fijan, una suma, o sea, esto es como si fuera un ángulo alfa, esto es el seno de un argumento, y esto es el seno de otro ángulo, beta. Bien, entonces tenemos que recordar la propiedad trigonométrica, que la suma del seno de alfa más el seno de beta se calcula de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es la demostración o buscar llegar a la expresión final. Entonces, nuestro I va a ser nuestro I máximo por el seno de alfa más el seno de beta. Pero el seno de alfa más beta es esto, es igual a 2 por el seno de un medio de ¿qué? De alfa es todo esto, más beta, que es todo esto. Bien, ahora fíjense, cuando yo haga K por X más K por X, me va a quedar acá 2K por X. Bien, después tengo menos omega T más menos omega T, es decir, me va a quedar menos 2 omega T. Y después tengo menos phi más 0, es decir, tengo menos phi. Bien. Lo que voy a hacer ahora, este 1/2 lo voy a distribuir en este argumento que tengo acá y me va a quedar que I es igual al I máximo. ¿Por qué? Por 2, bueno, podría haber puesto ya el 2 sin corchete, por el seno. Cuando distribuyo el 1/2 acá, me queda K por X, ¿bien? Cuando lo distribuyo acá, también me queda menos omega T, ¿bien? Y cuando lo distribuyo acá, me queda
menos, perdón que me olvidé toda una parte. Deme un minuto, voy a tener que, me salté un paso y cuando llegué me di cuenta que no iba a salir, así que obviamente me salté todo esto, me olvidé del coseno, ¿sí? Entonces, he hecho, retomo que me apuré y me hice error yo, seno de un medio de alfa más beta. Acá hice alfa más beta, o sea, esto que tengo acá, eso es alfa más beta. Bien, multiplicado, me faltaba toda esta parte, por el coseno de un medio de beta menos alfa, ¿sí? Bien. Beta, veamos, tengo K por X por, perdón, menos K por X, es decir, se me va a hacer 0, ¿bien? Después voy a tener menos omega t, menos menos, con lo cual me va a quedar más omega t, es decir, también se me va a hacer 0, ¿sí? Y voy a tener 0 menos phi, es decir, menos menos phi, es decir, que me va a quedar phi. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Me dicen si hay alguna pregunta. You are now unmuted. Todo bien. Porque, a ver, porque esto de acá es un ángulo, ¿está bien? Todo, el seno de todo esto que está entre paréntesis es un ángulo, yo lo he llamado alfa, ¿bien? Y el seno de todo esto que tengo entre paréntesis, fíjate que este argumento de acá no es igual a este, porque este tiene un menos phi que este no lo tiene, ¿bien? Entonces, todo esto es un argumento, es un ángulo, y todo esto es otro argumento. Entonces le hemos dado el nombre de, por ejemplo, alfa más beta. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado el seno de alfa más el seno de beta. Entonces, recordemos la relación trigonométrica, cómo se hacía una suma de los senos de dos ángulos. Seno de alfa más seno de beta era igual a esto, ¿está bien? Entonces, le he llamado a esto alfa y a esto beta simplemente para seguir la guía que tengo acá, aplicar la relación trigonométrica, ¿sí? Entonces, he hecho esta receta y va a ser igual a I máximo, y acá entra la suma, ¿sí? De los senos de los argumentos distintos. Entonces empiezo a aplicar esto, es igual a 2, ahí puse el 2, por el seno de un medio, por el seno de un medio, y todo lo que tengo entre paréntesis es alfa más beta. Entonces, lo que hice fue mirar este argumento e irle sumando lo que había en este otro argumento. K por X más K por X se me hace 2K por X. Menos omega t, se me hace menos 2 omega t. Y menos phi, acá el argumento es 0, me queda menos phi. Entonces, esto que está entre paréntesis acá es lo que en esta ecuación acá está simbolizado como alfa más beta. Por el coseno de un medio, el coseno de un medio, ¿de qué? De beta menos alfa. ¿Beta qué es? Es todo este argumento al que le voy a restar este argumento de acá. Entonces, K por X menos K por X, 0. Menos omega T, menos, me quedan 2 menos porque acá tengo un negativo, con lo cual se me hace más omega T, también se me hace 0. ¿Qué argumento tenía acá? 0. 0 menos phi, se me hace phi positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense si lo han comprendido antes de continuar. O si hay alguna pregunta. Oh, chico. Perdón, ya ha habido un montón. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? No, decirles que los vuelvan a escuchar ustedes, los voy a dormir. ¿Qué diapositiva estoy? 23. No me he dado cuenta de eso, disculpen. Sí, no, yo lo voy a grabar y cuando termine la clase con ustedes, voy a grabar el pedazo que dije y que no grabé, ¿está bien? De la diapositiva, bueno, ya me voy a fijar, pero
retomé con principio de, no, con velocidad, de la 16. Bien, de la 16 a la 23 tengo que grabar. Donde se mostraron las... Va a estar desordenado, ¿bien? Bueno, voy a poner un marco para empezar la grabación sin repetir todo, ¿sí? Pero vamos a limpiar esto y ahora voy a empezar a grabar y esto lo voy a decir más rápido porque después ya irá con detalle, pero para que queden con cierta coherencia lo que viene ahora. Y vuelvo a explicar esta parte. Bueno. Esta grabación va a estar desordenada, estamos en la diapositiva 21, se han dejado de grabar desde la diapositiva 15, esa parte de la grabación va a estar a final. Este es el aviso para que vean luego al final esa parte de la grabación. Retomamos a partir de la diapositiva 21, en donde vamos a describir el fenómeno de interferencia de ondas. Vamos a suponer que tenemos dos ondas que coinciden en el espacio y en el tiempo, por lo tanto, la onda resultante supone de la superposición de esas dos ondas. Y estamos considerando que se aplica el principio de superposición, por lo cual el desplazamiento de la onda resultante va a ser calculado como la suma vectorial de los desplazamientos de las ondas individuales. Vamos a suponer el caso más simple, donde estas dos ondas son iguales en frecuencia, en amplitud, en velocidad, viajan en el mismo sentido, y la única diferencia, como se observa en la imagen, es que tienen una diferencia de fase, ¿sí? Las ecuaciones de esas ondas son las que se muestran en pantalla. Si observamos la onda 1 y la onda 2, ambas tienen la misma amplitud, ambas tienen el mismo K, por lo tanto tienen la misma longitud de onda, ambas tienen el mismo parámetro omega, por lo tanto tienen la misma frecuencia angular, la misma frecuencia lineal, el mismo periodo, y la única diferencia es que esta tiene un ángulo de fase, phi, y en este caso el ángulo de fase es 0. ¿Está bien? Para calcular la onda resultante vamos a proceder a hacer la suma de I1 más I2, con lo cual, dado que las amplitudes son las mismas, las hemos sacado factor común y nos ha quedado el seno del argumento de la primera onda más el seno del argumento de la segunda onda. Recordemos que la suma del seno de un ángulo alfa más el seno de un ángulo beta se resuelve como se muestra en pantalla, ¿sí? Vamos ahora a aplicar esta expresión al caso que estamos resolviendo de la suma de las ondas componentes. La ecuación anterior mostraba que I era igual a I máximo por el seno de un determinado ángulo, un determinado argumento, que es lo que nosotros consideramos alfa, más el seno de otro ángulo que hemos considerado beta. Bien, procedemos a aplicar la expresión anterior. Entonces, I va a ser igual a I máximo, ¿sí? La suma de esto es igual a 2 por el seno de un medio, que es lo que está escrito acá, a 2 por el seno de un medio, y abro paréntesis. Ahora, en este paréntesis voy a escribir la suma de alfa más beta. Esto es alfa y esto es beta. Cuando sumo K por X más K por X, obtenemos 2K por X. Cuando sumo menos omega t más menos omega t, obtengo menos 2 omega t. Y cuando sumo menos phi más 0, acá no hay ángulo de desfasaje, el resultado es menos phi. Multiplico ahora por el coseno de un medio de beta menos alfa. Bien, esto es beta. Cuando hago K por X menos K por X, eso es 0. Menos omega t menos omega t, con lo cual se hace más, se vuelve también 0. Y acá tengo un ángulo de desfasaje que es 0. 0 menos phi, perdón, 0 menos phi me da phi positivo. Bien, me detengo ahí, que fue cuando había llegado y ustedes me avisaron que no estaba grabando,
y escucho preguntas si algo no se entendió. ¿Alguna duda? Lo han escuchado como 2 veces, 3 ya, entre la grabación y la primera explicación. Bien. Seguimos. Continuemos ahora con el desarrollo de esta expresión. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a distribuir un medio, ¿sí? Entonces, la expresión me va a quedar I igual al I máximo, 2, de hecho, lo vamos a sacar del corchete, 2 por I máximo, ¿por qué? Bien, fíjense que me queda por el seno de un medio que lo voy a distribuir, se cancelan estos, un medio con 2 y me queda seno de K por X menos omega T menos, un medio lo he distribuido, por lo tanto me queda phi sobre 2. ¿Bien? Esto es corchete. Por el coseno hago lo mismo, distribuyo el 1/2. ¿Bien? Y ahora, si hago distributiva de 2 por I máximo, ¿está bien? ¿Sí? O no es distributiva, no hace falta, perdón. Vamos a relacionar. Fíjense que 2 por I máximo con coseno de phi sobre 2 no tienen ni la variable x, ¿sí? Mi variable es x y mi variable es t. Entonces, esas cantidades son constantes. O sea, una vez que se han definido las condiciones iniciales del movimiento oscilatorio que determina el movimiento ondulatorio, el phi queda determinado. Bien, por lo tanto, I va a ser igual a 2 I máximo por el coseno de phi sobre 2, quedó un poco desprolijo, por el seno de K por X menos omega T menos phi sobre 2. Bien, y esta es ya la ecuación que determina, la ecuación resultante de I en función de X y de T para mi onda resultante. Lo que dije recién, observen que todo este parámetro no contiene el tiempo, ¿sí? Y esto es el seno del argumento, ¿bien? Si yo vuelvo a las ecuaciones de las ondas individuales, fíjense que yo tenía una amplitud por el seno de K por X menos omega T y un desfasaje. Entonces fíjense que ha quedado una forma semejante en la onda resultante, porque ha quedado seno de K por X menos omega T. Lo que cambia es el desfasaje. Ahora, el desfasaje, ¿sí?, es la mitad del desfasaje de la onda, de las ondas incidentes. O sea, una onda incidente tenía desfasaje phi, el otro tenía desfasaje 0, entonces esa suma dividida en 2 es la intensidad, es el desfasaje resultante. Y todo esto que tengo acá, 2i máximo por el coseno de phi sobre 2, ¿qué viene a ser de mi onda resultante? ¿Qué creen que es? La amplitud, exacto, perfecto. ¿Bien? Entonces, esto que tengo acá es la amplitud. Bien, vamos ahora a mostrarlo prolijo en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, habíamos recordado que esta era la regla con la cual lo obteníamos y ese era el resultado y llegábamos a esta expresión ordenada, ¿está bien?, escrita en forma prolijo, donde todo esto que tengo acá era precisamente la amplitud. Bien, bueno. Vamos ahora a ver dos tipos de interferencias posibles.
Por un lado vamos a tener la interferencia que llamamos constructiva. ¿Cuándo decimos que una interferencia es constructiva? Cuando la amplitud resultante es máxima, ¿sí? Y volvemos a la expresión anterior. Acuérdense que todo esto era la amplitud, o sea, 2i máximo. El i máximo era el i de las ondas componentes. 2i máximo por el coseno de phi sobre 2 era la amplitud de mi onda resultante. Bien, entonces, ¿cuándo yo voy a tener una interferencia constructiva? Cuando tenga la máxima amplitud posible. Esta era la amplitud. ¿Cuándo logro que esa amplitud sea máxima? Y cuando este coseno valga 1 o menos 1, que son los máximos valores posibles de la función coseno. Entonces, en ese caso voy a obtener más o menos 2 veces el I máximo. Y cuando este coseno va a tener, por ejemplo, el valor 1 o menos 1, es lo mismo. Va a tener el valor cuando este argumento está bien. Recuerden que el coseno de qué ángulo nos daba 1. ¿Se acuerdan ustedes? El coseno de 0. ¿Y el siguiente? Bien. El que nos va a dar menos 1, por ejemplo, ¿cuál era? 180, exacto. Ahora lo estamos expresando en términos de pi, así que 180 es pi. Bueno, entonces, si yo acá escribo 0, obviamente el coseno me va a dar 1. Entonces, para phi igual a 0, bien, tengo esa posibilidad, bien. Pero si yo ahora tomo un phi que sea pi, como pi va a quedar dividido en 2, pi dividido en 2 no me va a dar el coseno que sea 1, ¿está bien? Porque ahora tengo la mitad de mi ángulo. Entonces, acá este phi tiene que valer 2pi, porque cuando yo escriba 2pi dividido en 2, en definitiva me va a quedar el coseno de pi, que es 180, lo que hemos dicho recién, y este coseno vale 1. Entonces se encuentra que para valores de phi que valen 2pi, tengo también el máximo del que estoy hablando. Y lo mismo 4pi, 6pi y así sucesivamente. Es decir, que cuando el desfasaje sea 0 o bien un múltiplo par, como se señala acá, un múltiplo par de pi, yo voy a tener situaciones en donde tengo una interferencia constructiva. Eso quiere decir que obtengo la máxima amplitud resultante. Eso también, esto no lo voy a demostrar, enseguida en todo caso les voy a hacer un dibujito para que entiendan a qué me refiero. Eso también se obtiene cuando la diferencia entre las trayectorias recorridas por una y otra onda es igual a n lambda. ¿Está bien? Voy a explicar qué quiero decir con eso. Me voy a ir a una pantalla vacía. Acá. Y lo hago en base a un ejemplo. Esto es un ejemplo que ustedes van a ver después en Física 2, de hecho, ¿sí? Lo voy a utilizar para explicar acá. Denme un minuto que lo construya. Supongamos que tenemos una pantalla. Voy a tratar de ser lo más prolija al dibujar. Bien, que tiene 2 perforaciones, que son los agujeritos esos que estoy dejando, esta perforación y esta perforación. ¿Está bien? Y que de este lado yo voy a tener una fuente luminosa. ¿Sí? Pongamos que acá tengo alguna fuente luminosa. Lo voy a ejemplificar como si fuese si bien estoy hablando de ondas mecánicas, pero esto va a ser más fácil para que ustedes lo visualicen y me sirve para lo que quiero representar. Bien. Y tengo acá, supongamos, una pantalla. Entonces, esta fuente luminosa va a ser una fuente especial, va a ser monocromática, por ejemplo, puede ser una fuente de luz solo rojo, un rojo puro, ¿bien? ¿Qué pasa?
la luz ilumina y hay parte de luz que entra por esta perforación y otra parte de luz que entra por esta perforación. ¿Está bien? Se produce lo que se llama un fenómeno de interferencia, que va a hacer que haya luz no solo en el punto justo enfrentado, sino que haya luz en todo. Eso ya después lo verán con mayores detalles cuando aborden física 2. Pero ¿qué quiero decir con la diferencia de caminos? ¿Está bien? Supongamos que yo considero un punto cualquiera en donde yo voy a analizar la luz que está llegando a ese punto. La luz que sale de este punto 1, bien, viaja desde ahí hasta acá, ¿sí? En cambio, la luz que viaja, supongamos, vamos con otro color, de este punto inferior, llamémosle enseguida 2, hasta acá, viaja ese camino, ¿sí? Evidentemente, si yo veo, hay unas diferencias de caminos, que la voy a remarcar acá, ¿sí? Hay una diferencia en el camino recorrido. ¿Por qué? Porque este recorrió esa distancia, esa onda, ¿sí? Y esta onda recorrió ahí la misma distancia, pero acá, en esta parte, ha recorrido un camino de más, por así decirlo, ha recorrido un camino más largo, la onda que sale del punto 2. Bien, esto que yo he resaltado ahí con celestito, ¿sí? Es a lo que yo me refiero como diferencia de caminos. ¿Está bien? Cuando la diferencia de caminos que tiene una onda, ¿sí? Es un número par de longitudes de onda, la interferencia que se produce, ¿está bien?, es una interferencia de tipo constructiva. Eso es lo que dije en las diapositivas anteriores. Obviamente, ¿quién determina este lambda? Y el lambda queda determinado por la fuente. ¿Está bien? Ahora bien, este punto tendrá o no una distancia que haga que esta diferencia de camino sea, por ejemplo, un número par de longitudes de onda. Si eso sucediese así, en este punto, llamémosle A, vamos a tener una interferencia de tipo constructiva. Bien, ahora enseguida vamos a ver otra situación y vamos a volver a este dibujo. Pregunten si algo de lo que he explicado, hay muchas cosas de este ejemplo que no voy a detallar porque pertenecen a, digamos, a la física que van a ver el año que viene, pero viene visualmente rápido para mostrar qué se entiende por diferencia de caminos. Diferencia de caminos es cuánto más camino, por decirlo de alguna manera, recorre una onda con respecto a la otra onda. ¿Se ha entendido eso? ¿Hay preguntas? Bien, bueno, volvamos a la interferencia constructiva. Vamos acá, eso es lo que dije ahí. Entonces, tenemos ahí una posibilidad de interferencia constructiva. Vamos con la siguiente situación, una interferencia destructiva, que es totalmente lo contrario, que es cuando la amplitud es mínima. ¿Y cuál es el mínimo valor que puede tomar esto? Y que sea 0, obviamente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el coseno de phi sobre 2 es igual a 0, ¿sí? Entonces, si phi vale pi, supongamos que ponemos ahí pi, me va a quedar pi dividido en 2. Eso es 90 grados y nosotros sabemos que el coseno de 90 grados vale 0. Si también phi vale 3 pi, es decir, me va a quedar 3 medios de pi. 3 medios de pi era 270 grados. El coseno también vale igual a 0. Acá tenemos la regla. Cuando el desfasaje, como se muestra ahí, es un número impar de pi, bien, pi
pi, 3pi, 5pi, etcétera, sucede una interferencia de tipo destructivo. ¿Está bien? Y hablando en términos de diferencia de trayectorias, ¿qué me dice este número? 2n más 1, ¿qué número es? ¿Qué tipo de número es? ¿Par o impar? Impar. Siempre que a un número n cualquiera lo multiplico por 2, ya lo transformé en par, ¿bien? Pero al sumarle 1, lo transformé en impar. Y esto es media longitud de onda, lambda sobre 2. Entonces, cuando la diferencia de caminos es un número impar de medias longitudes de onda, sucede que tenemos una interferencia de tipo destructiva. ¿Bien? Si me voy al dibujo, a la situación final, ¿bien? Yo podré tener otro punto cualquiera, pongamos ahí, un punto B, ¿sí? Tal que cuando dibujo las diferencias de caminos, o sea, tal que cuando dibujo lo que cada onda recorrió, ¿sí? Y observo, no la voy a marcar, pero acá habrá una diferencia de caminos distinta al caso anterior, ¿está bien? Cuando esa diferencia de caminos, ¿sí?, es igual a un número impar de medias longitudes de ondas, lo que me da lugar a eso es a una interferencia del tipo destructiva. ¿Está bien? Entonces, esa es otra forma de dar las condiciones para tener una interferencia constructiva o destructiva. Vamos ahora a visualizar, les vuelvo a compartir pantalla, porque esto así en fijo es más complejo, y mostramos ejemplos. Bien, lo tienen a la vista, supongo, porque yo ya lo estoy viendo acá. Me voy a lo que les estaba mostrando. Bueno, tenemos ahora una onda a la vista, ¿sí? Esta onda viaja, como se muestra, hacia la derecha, ¿sí? Le puedo controlar su longitud, puedo controlar su amplitud, ¿sí? Pero ahora voy a tener una segunda onda, ¿sí? Y también cuando yo modifico la longitud de una, se modifica la longitud de la otra, porque he puesto la condición hace un momento que la resolución que he explicado vale para ondas que tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Y también he dicho que van a tener la misma amplitud, entonces si cambio la de una, cambio la de otra. La onda resultante es la que se muestra en pantalla, ¿bien? Ahora bien, fíjense que este botón de acá lo que me permite es controlar el desfasaje. Si yo hago que el desfasaje sea igual a 0, lo voy a pausar un ratito, esta onda ha quedado justo coincidiendo con la otra onda. Me corro un poquito del desfasaje 0 mínimamente para que vean que una estaba detrás de la otra. Entonces, esa es la situación en donde la amplitud de esta se duplicó 2 veces y se trata de una interferencia constructiva. A medida que avanzo en el desfasaje, ¿sí?, fíjense que ahí tengo un desfasaje de 0,5 pi. Ese 0,5 no cumple ni la condición de ser ni destructivo ni de ser constructivo, ¿sí? O sea, no es un número par de pi, ni tampoco un número impar de pi. Entonces, lo que tengo en esta situación es una interferencia, pero de tipo parcial. No es ni máxima ni es ni mínima. Si me voy a 2pi, fíjense que estoy en 2,2, pero si me voy a 2, voy a tener nuevamente la situación del máximo. Y si me voy a números impares de pi, por ejemplo 3pi, bien, tengo que, lo que planteó o preguntó Gabriele hace un momento, tengo que una tiene una de las ondas un máximo positivo, otra tiene un máximo negativo, lo vamos a animar, y la onda resultante es esta línea marcada en 0. Ahora me voy a correr un poquito de ese desfasaje. Y fíjense que en cuanto me corro,
ya la onda resultante tiene determinada amplitud. Pero cuando justo caigo en un valor, por ejemplo, 5pi, lo hagamos para otro, vemos que tenemos justo una amplitud que es igual a 0. ¿Bien? ¿Está entendido? Vuelvo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, muy bien. Bueno, y creo que con eso ya terminamos hoy. Bueno, lo que está acá, que ya se los mostré en la simulación, obviamente cuando tengo desfasajes que no son ni la condición de ser un número impar de pi, ni tampoco 0 o números pares de pi, o sea, para cualquier otro desfasaje, obviamente tengo situaciones de interferencia intermedia, ni la máxima ni la mínima. Bien, bueno, con eso, repaso, sí, ya está. Con eso, por hoy, hemos finalizado. Si hay alguna pregunta me la hacen, si no, yo los despido por ahora y lo que voy a hacer es seguir grabando las diapositivas que olvidé grabar recién, así que va a quedar desordenada esta clase, pero las diapositivas que faltaron se las voy a grabar a continuación. Lo pauso, pero ya lo retomo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno.